Días, mis hermanos. Buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor me les colme de ricas y sobreabundantes bendiciones. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes que son guerreros de oración. Hermanos, gracias por la invitación. Y antes de iniciar el tema de hoy, quisiera que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones y que podamos, mi Dios, sujetarnos a tu voluntad. Padre, prepara nuestros corazones, nuestra mente, que tu palabra no caiga en el vacío. Antes pueda, Señor, obrar con el propósito por el cual tú la envías, mi Señor. En tus manos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy se titula El zarandeo. El zarandeo o sacudimiento, mis queridos hermanos, es un proceso que hará Dios para que la iglesia sea purificada, a fin de prepararla para la terminación de la obra evangélica en nuestros tiempos. Necesitamos la unción plena del Espíritu Santo, pero no podemos recibir la promesa del derramamiento del Espíritu Santo si nuestras vidas no han sido purificadas. Por lo tanto, Dios ha de llevar a cabo su plan de separar la cizaña y el trigo. Miles de personas están en el umbral del cielo para entrar, mis hermanos, a tomar parte del pueblo de Dios. Pero no estamos preparados como iglesia, como pueblo. Necesitamos tener esa preparación necesaria para que miles y miles de personas puedan incorporarse al pueblo de Dios. Y para ello, mis hermanos, Dios está llevando a cabo su método y es, mis hermanos, el zarandeo. A través de los tiempos, Dios ha zarandeado a su pueblo, porque Dios no quiere cantidad. Él siempre ha demandado calidad. Por ejemplo, mis hermanos de Egipto, dieron cerca de 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero de estos 600,000 hombres, la mayoría, por no decir todos, quedaron postrados en el desierto y solamente pudieron entrar a la tierra prometida Josué y Caleb. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto toda esta gente, mis hermanos? Porque no humillaron sus vidas a Dios, porque no dieron la adoración a Dios de manera plena, porque llenaron sus corazones de incredulidad, de rebeldía. Y así, mis hermanos, en el tiempo de Jesús, sus discípulos fueron zarandeados, de manera muy especial Pedro, hermanos. Y Jesús le anticipó, le dijo: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Así que Pedro fue advertido. Sin embargo, Pedro, en vez de prepararse, hermanos, en vez de humillar su vida ante Dios, él confió en sí mismo y cuando llegó la prueba, negó a Jesús. Entonces, mis hermanos, en la actualidad, Dios está zarandeando a su pueblo y lo hace por varios propósitos. El zarandeo sucede, hermanos, para limpiar el trigo de la cizaña. Vamos a usar mucho la Biblia, hermanos. Así es que les invito a que abran sus Biblias en Malaquías capítulo 3, versículo 3.
Malaquía capítulo 3, versículo 3, y nos dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios está llevando una obra, hermanos, de purificación. Él está, hermanos, limpiando su pueblo a fin que lo que tiene que quedar es el oro puro, refinado en fuego. El zarandeo de Dios está aventando a multitudes como hojas secas, hermanos. Todo aquel que no adora a Dios en espíritu y en verdad está quedando fuera a la vera del camino. La paja será llevado por el viento como una nube, aún de lugares donde solo vemos eh, terreno de rico trigo. Hermanos, eh, todo aquel que está viviendo una vida doble ha de ser echado, hermanos, como cizaña. En segundo lugar, el zarandeo sucede porque muchos obedecen de forma artificial. ¿Cómo? Bueno, busquemos ahí en Ezequiel, capítulo 33, versículo 31. Ezequiel, capítulo 33, versículo 31. Lo tenemos, hermanos. Nos dice así, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. Hermanos, una entrega total, sin reservas, en lo que Dios pide de nosotros. Dios demanda que entreguemos todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo en sus manos para ser transformados. Dios quiere que le adoremos como Jesús dijo. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los creyentes superficiales renunciarán a la fe. La obra que la iglesia no hizo en tiempo de paz, no lo hará en tiempos de angustia, en tiempos de una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Hermanos, la amonestación es que la conformidad al mundo eh, la ha hecho callar o retener, deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará, hermano. Muchos que ahora brillan como luminares en ese tiempo de crisis serán como estrellas fugaces, porque nunca hicieron una entrega completa a Dios. Siempre estuvieron compartiendo prácticas mundanas, pero para eso Dios está llevando a cabo su obra de separación del trigo y de la cizaña. Tercera razón por la cual Dios está llevando a cabo su zarandeo es porque muchos son inestables y de doblado ánimo. Les invito a que busquemos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago 4, 8. Nos dice así, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice acercaos a Dios, quiere decir que estamos alejados de Él. Debemos ser conscientes que estamos alejados y por lo tanto debemos acercarnos a Él con corazones contritos. Y entonces Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos, hermanos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué tristeza. ¿Cuántos tienen doble ánimo? Un sábado están felices, contentos, animados, pero el siguiente día están decepcionados, desanimados. No podemos, hermanos, resistir los embates del enemigo. No podemos pasar la prueba exitosamente si somos de doble ánimo. ¿Cuánto necesitamos de la oración, hermanos, y de estudiar la palabra? ¿Cuánto necesitamos estar aferrados al brazo poderoso de Dios para conservar siempre ese gozo, ese ánimo en el Señor, ese espíritu ferviente? Pidámosle a Dios que Él nos dé firmeza de propósito. Pidámosle a Dios que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído. De lo contrario, seremos llevados como hojas del otoño cuando venga, mis hermanos, la gran crisis final. ¿Por qué, mis hermanos? Otra razón por la cual el zarandeo se está llevando a cabo, porque hay muchos que aman más al mundo. Qué terrible, hermanos. Dice aquí en Primera de Juan 2:15 al 17. Juan 2:15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, es cosa terrible amistarnos con el mundo. El apóstol Santiago, hermanos, nos dice que el que, el que se construye amigo del mundo es enemigo de Dios. El amor al mundo nos ha separado de Dios. No podemos amar a dos señores, dijo Jesús. No podemos servir a dos señores. Muchos quieren compartir, hermanos, estar en los caminos de Dios y estar en el mundo, viviendo una vida mundana. Pero eso los va a inhabilitar para conservarse fieles en la crisis final. Que el amor hacia Dios y hacia su obra pueda acrecentarse, fortalecerse. ¿Y saben cuál es el problema, mis queridos hermanos? Que como la iglesia no puede irse al mundo abiertamente, el mundo está entrando en la iglesia y eso está causando serios problemas, graves problemas, mis hermanos. El enemigo sutilmente está arrastrando el mundo a la iglesia y los principios espirituales, mis hermanos, se están perdiendo, se están borrando, se están desdibujando en la vida de muchos.
Debemos nosotros ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos en hacer la voluntad de Dios, porque esto es lo que a Dios le agrada, hermano. Digámosle a nuestro Dios, pidámosle encarecidamente que nos dé sabiduría y la fuerza necesaria para abandonar todo aquello que nos liga con el mundo, que nos une con el mundo. Entre nosotros hay gente, hermanos, impía, que no aman la verdad ni honran a Dios. Qué triste, hermano, la condición. Muy bien, veamos la quinta razón por la cual Dios llevará a cabo este zarandeo. Porque muchos están en los libros de la iglesia, pero no en los libros del cielo. Oigan, hermanos, muchos se vanaglorian de ser adventistas del séptimo día, de que sus nombres están en la feligresía, pero la verdad es que sus nombres no están escritos en los libros del cielo. Jesús le dijo a los discípulos en Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestro mayor gozo debe ser el tener la convicción, la seguridad de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Cada día, mis hermanos, hemos de proponernos hacer la voluntad de Dios, vivir a la altura del mensaje que hemos conocido. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Hermanos, acerquémonos a Dios para que Él nos limpie y nos purifique, para que nuestro nombre permanezca en el libro de la... El libro de Daniel, hermanos, vamos a buscar acá en el libro de Daniel, capítulo 12. Dice, versículo 1 y 2. Daniel, capítulo 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuál libro, hermano? En el libro de la vida. Y en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, nos dice, no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ah, mis hermanos, cuando tú te bautizaste, tu nombre quedó escrito en el libro de la vida. Pero si claudicamos, si echamos atrás, nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Hermanos, que nuestro nombre permanezca en el libro de los cielos. Sexta razón, mis hermanos, es que el zarandeo sucede porque muchos nunca fueron llamados a pertenecer al pueblo de Dios, pero están en la iglesia. Pero, hermanos, veamos lo que dice Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Nos dice lo siguiente.
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, en la iglesia hay miembros que nunca están satisfechos con nuestra iglesia. Siempre están criticando a los líderes, siempre están manifestando eh, insatisfacción, están incómodos y transmiten ese espíritu, hermano, de contradicción, pero están allí adentro. Pueden permanecer quizás 5, 10 años, pero llegará el momento en que van a abandonar las filas de la iglesia porque siempre han estado criticando a la iglesia, siempre han estado criticando a los líderes de nuestra iglesia. Tarde o temprano saldrán, hermano, porque son cizaña. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Y no nos asombremos al ver que líderes que han sido objeto de admiración de muchos hermanos abandonan las filas del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aunque estaban en la iglesia, no fueron llamados a pertenecer al pueblo de Dios. O sea, estaban dentro de la iglesia, pero en sus corazones no había amor, hermanos, por la verdad. Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo, como para que puedan vivir con Él. Y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad, pero no aman al pueblo de Dios, no aman el mensaje que han aceptado. Siempre se han mantenido con un vacío, hermanos, y eso los hará abandonar las filas del pueblo de Dios. Hermanos, luchemos varonilmente, como dice el apóstol Pablo. Ni siquiera por un pensamiento debiéramos, hermanos, pensar en abandonar las filas del pueblo de Dios. Hermanos, el zarandeo sucederá porque muchos nunca amaron la verdad. Según a Timoteo, capítulo 4, versículo 4, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muchos descuidan el estudio de la palabra de Dios y son presa fácil de aquellos que son engañadores. Y miren, el problema no está tanto afuera. Uno conoce bien, hermano, la gente que anda predicando por las calles, pero lo que andan haciendo es usando la Biblia para predicar mentiras, errores garrafales, se escuchan en sus predicaciones. Pero, hermanos, dentro de la iglesia, oigan bien, se levantan hombres y mujeres para, hermanos, predicar mentiras. Dice acá, mis hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 20, 29 y 30. Pongamos, hermano, atención a la recomendación del apóstol Pablo, a esta advertencia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, la gente de afuera, ¿verdad? La gente de afuera. Pero no solo esto, y dice, de entre vosotros mismos, pongamos mucha atención a esto, hermanos,
Se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Esto está siendo muy común. Y todos aquellos que no tienen fundada su fe en un está escrito, todos aquellos que toman muy livianamente las advertencias del apóstol Pablo, aquellos que llevan una vida artificial, aquellos que piensan que por ser adventistas eh, serán salvos o tienen la seguridad de que van a llegar triunfantes al final, van a ser presa fácil del engaño y del error. Por eso salen muchos grupos disidentes, hermanos, y se levantan hombres dentro de la iglesia, líderes de gran influencia, y comienzan a formar grupos diciendo que la iglesia adventista de Babilonia, diciendo que ellos van a formar una iglesia donde realmente van a vivir una vida santa, y los hermanos que siempre han estado insatisfechos con la iglesia, que siempre la han criticado, que ponen sus ojos en los líderes, hermanos, saldrán. Qué grave es esto, hermanos. Hermanos, estudiemos profundamente la palabra de Dios. Pidámosle a Dios sabiduría y discernimiento para detectar la verdad de entre el error. Y así estaremos protegidos contra tanto engaño, mis hermanos. El permanecer de pie en defensa de la verdad e injusticia cuando la mayoría nos abandone, el pelear la batalla del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra victoria, hermanos. Así es que no engrosemos las filas de la rebelión, debemos engrosar las filas del pueblo de Dios. Y por último, mis hermanos, para terminar, para finalizar este tema, veamos, mis hermanos, que el medio más eficaz que Dios usará para limpiar a su iglesia de la hipocresía, de aquellos que solamente adoran a Dios de una manera externa, de labios, no de corazón. Aquellos que llevan solamente el nombre de cristianos, pero en esencia no lo son, es la persecución, hermanos. La ley dominical. Ahí se probará quién es quién. Ahí se verá quién es que le sirve a Dios y quién no le sirve. Nosotros podemos estar jugando de cristianos, ir a la iglesia, los cultos de costumbre, llevamos la Biblia, cantamos juntos, pero hermanos, hasta allí nos parecemos a lo que le pasó a las 5 vírgenes fatuas. Eran vírgenes, llevaban aceite, esperaban la venida del esposo, junto con las prudentes cabecearon, todas cabecearon. Pero en el momento de que se dijo, he aquí uh, he aquí el esposo viene, salí a recibirle, ellos, hermanos, no tenían aceite, porque se conformaron solamente con el aceite que llevaban sus lámparas, pero no llevaban reservas. Eso nos pasará si nosotros no tenemos una relación íntima con Dios a través de su palabra, a través de la oración. Necesitamos la unción plena del Espíritu Santo, hermanos. Sino que cuando venga la persecución en forma específica, la ley dominical, vamos a negar, hermanos, a Dios. Vamos a negar lo que hemos creído. Vamos a quebrantar nuestros principios. Cuando la ley de Dios haya sido validada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, hermanos, el Señor obrará en favor de aquellos fieles que se mantuvieron de parte de la verdad, de parte de la justicia, de parte de Dios. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios,
cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, que es el domingo, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. Y es lo que decía Daniel 12, 1 y 2, que en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, hermanos, pero él libertará a aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. La pregunta es, hermanos, ¿queremos tú y yo que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida? ¿Queremos nosotros que Dios nos dé la plenitud de Santo Espíritu y la fortaleza para llegar triunfantes al final? ¿Queremos ser parte de aquellos hermanos que habrán pasado con éxito la crisis final? Hermanos, es tiempo de humillar nuestra vida a Dios. Es tiempo de buscar a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado, llamarle al que está lo que está cercano. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hermanos, despertemos, veamos de que estamos viviendo los últimos días de este mundo. Dios nos pide, hermanos, que seamos parte de aquellos que le adoran en espíritu, en verdad, que nada nos ligue con el mundo, que podamos entregar nuestras vidas a Dios sin reserva. Somos el pueblo escogido de Dios. Somos la iglesia a quien Dios, a quien Jesús ha de presentar ante su Padre, como una iglesia pura, sin mancha, sin mácula. Pero de nosotros depende si queremos ser parte de esa iglesia en el tiempo cuando Cristo venga. Hermanos, es mi deseo y oración en esta mañana que nos mantengamos firmes y fieles hasta el final. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Y tiene su rostro, vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, porque tú nos amas tanto, que nos adviertes los peligros que corremos, Señor, en este tiempo. Tú demandas una entrega total, sin reservas, que te oremos en espíritu y en verdad, que no seamos tibios, Señor. Padre bendito, ayúdanos, mi Dios, por favor, Señor. Queremos, mi Dios, habitar contigo en el reino de los cielos. Queremos llegar triunfantes, mi Dios, salir triunfantes en la hora de la crisis. Queremos estar más y más cerca de ti, Señor. Queremos reflejar tu carácter. Queremos ser luminares en este mundo de tinieblas. Ayúdanos, Señor. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Padre, bendice, Señor, tu iglesia allá en México, Señor. Bendice la iglesia aquí en Costa Rica y en el mundo entero. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.